cambios en su función. Esta es una definición de un primer de Nature del año 2010. Aquí en este gráfico podemos observar la prevalencia de los países en los cuales se hace un reporte serio del trauma raquimedular, observando que la incidencia es mayor, sobre todo en Estados Unidos. Al revisar uno la literatura encuentra que esta misma gráfica está en todos los artículos, pero en diferentes formatos. La prevalencia del trauma raquimedular en Colombia en realidad no ha sido bien establecida y ahorita vamos a hablar los poquitos estudios que hay al respecto. Respecto a esta entidad, tenemos que es mucho más prevalente en hombres, casi 4 veces más que en mujeres. Se presentan dos picos bimodales, uno entre los 15 y los 29 años y otro entre los mayores de 50 años. En su 80% se relaciona a un trauma multisistémico o politraumatismo, que vamos a definir como en la clasificación de lesión aguda mayor a 3 o la clasificación sistémica de lesión aguda mayor a 16. En su 13 a 35% se relaciona con trauma craneoencefálico. Ahora, respecto a su etiología en Estados Unidos, las cifras están establecidas de la siguiente manera. En su 38% corresponden a accidentes de tránsito, seguido por caídas y finalmente por deportes. En este país, el principal segmento traumatizado va a ser el cervical, seguido por el torácico y el lumbosacro. Ahora, en Colombia solamente de la literatura disponible, los motores de búsqueda de revistas indexadas, hay 2 artículos. Este es un primero de un artículo de los paisas. Ellos lo que hacen, arrancando que esto es un artículo hecho por intensivistas, por residentes de medicina crítica, no por neurocirujanos ni neurointensivistas. Ellos lo que hacen es revisar los casos de enero entre 2015 y diciembre de 2010 con una casuística pues sumamente escasa, solamente 68 casos, encontrando que en estos casos la principal etiología fue la herida por arma de fuego, seguida por las caídas, perdón, seguida por los accidentes de tránsito y seguido por las caídas. Sin embargo, un estudio poco representativo, un volumen pequeño y pues no está enfocado, no le da el enfoque neuroquirúrgico correspondiente. Este es el otro estudio hecho por un residente de neurocirugía de Samaritana y estos otros dos autores son estadísticos. Ellos en la caracterización que tuvieron desde 2011 a 2014 del trauma raquimedular que atendieron únicamente en este centro, y aquí observamos la distribución epidemiológica. Vemos que es mucho mayor en hombres que en mujeres y que el mes en el que más hay incidencia de esta patología va a ser en enero, seguido por febrero, por último abril, lo cual pues pareciese disociar con las fechas de las festividades donde uno esperaría que hubiesen más trauma. Ahora, ellos también hacen una caracterización de cuál es el segmento más comúnmente contundido, teniendo en cuenta que el primero va a ser el E1 seguido por el E2, lo cual lo cual es discordante con los datos de la literatura americana. Estos estudios los presento no porque sean buenos, no porque aporten mucho, sino porque es en realidad lo único que hay respecto a la epidemiología nacional. Ahora, respecto a su mortalidad, hay que tener en cuenta que intrahospitalariamente va a ser del 4 al 17%. El primer año al egreso va a ser de 3.8, al segundo año de 1.6 y luego va a tener un riesgo acumulativo de un 1,2% anual. Respecto a la expectativa de vida, vamos a tener que si la lesión es de la columna cervical baja, la expectativa de vida después del trauma va a ser de tan solo 23 años. Si es de la columna cervical alta, va a ser de 20 años. Y si el paciente tiene dependencia del ventilador, va a ser de tan solo 8 años. Respecto a su fisiopatología, podemos clasificar las lesiones en 4 categorías: aguda menor a 48 horas, subaguda entre las primeras 2 semanas, intermedia entre las 2 semanas y los primeros 6 meses y crónica a partir de este momento. Respecto a los mecanismos de lesión, los podemos clasificar como primarios y secundarios. Entonces, en las primarias, vamos a hablar del efecto traumático directo del vector de fuerza aplicado sobre la columna y el cordón espinal. Esto va a involucrar fuerzas de compresión, distracción, laceración y desgarro neuronal, que va a llevar a qué? A una disrupción mecánica, dislocación vertebral con una subsecuente compresión y sección medular al interior del canal, como tenemos acá. Lesión del plejo de las raíces simpáticas, lesión del cuerpo vertebral, lesión de las raíces de los plejos lumbares, lesión de las arterias vertebrales. Aquí, dentro de las lesiones primarias, ilustramos adicionalmente la presencia de un hematoma en el canal espinal, lesión como tal puntual de los tractos, lesión de las raíces espinales del plejo simpático y con su pérdida del control simpático asociado. Ahora, hablamos particularmente de las lesiones secundarias agudas, es decir, las que tenemos en las primeras 48 horas. Va a haber un efecto isquémico y hemorrágico que va a llevar una disfunción de la barrera hematoencefálica, conllevando así un edema y un entorno proinflamatorio, que es lo que de cierta manera vamos a intentar graficar en esta imagen.
la alteración de la barrera hematoencefálica con una disrupción y acumulación de edema perilesional, perdón, de edema por extravasación del líquido intersticial que se va a acumular al interior de la médula, generando así una pérdida de la capacidad de conducción axonal tanto retrógrada como anterógrada, y generas la propagación de mediadores inflamatorios que van a hacer un efecto quimiotáctico sobre las células del sistema inmunológico. Las lesiones subagudas que vamos a tener, ya un fallo a nivel de la membrana celular llevando a una disregulación iónica, que finalmente va a resultar en que en la de liberación de calcio y la activación de las vías de apoptosis y daño mitocondrial mediadas por calpaína, los procesos de excitotoxicidad por la liberación de glutamato y su unión de este a los receptores NMDA, AMPA y los receptores de cainato. Adicionalmente, el exceso de AMP cíclico en el espacio extracelular va a llevar a la activación microglial, que junto a las células inflamatorias previamente documentadas en la fase aguda, va a llevar a la acumulación de reactantes de estresores de oxígeno y pérdida de la autorregulación vascular, es decir, el entorno proinflamatorio no ha hecho sino aumentar, al igual que el edema al interior del cordón espinal. Ya después de la segunda semana vamos a tener principalmente cuatro eventos. Primero, la cavitación quística. Este es un fenómeno ex vacuo, perdón, en el que coalescen las zonas de vacío, formando una barrera que va a impedir como tal la migración y propagación axonal. Adicionalmente, va a haber una migración de astrocitos reactivos que van a llevar a un proceso de cicatrización glial, que es el que tenemos aquí representado, que va a impedir como tal la neoaxogénesis. Adicionalmente, va a ocurrir una remodelación de la matriz extracelular, principalmente los productos de la degradación de las vainas de mielina, que van a impedir adicionalmente la regeneración axonal, adicionalmente la infiltración de pericitos y fibroblastos. Es decir, en este punto ocurre un daño irreversible y crítico a partir del cual va a ser imposible que haya proliferación axonal, debido a dos elementos principalmente. La matriz extracelular se va a estabilizar y va a impedir la proliferación de microtúbulos por la vía del ROS que voy a explicar más adelante, y por la proliferación de células ajenas a las del sistema nervioso central que van a inducir un proceso de gliosis cicatricial. ¿Esto con qué propósito? Con el de evitar que la inflamación que hemos documentado durante las dos etapas previas progrese y afecte los niveles medulares que no están traumatizados. En las lesiones tardías vamos a ir a una explicación ya a nivel molecular. Vamos a tener la inhibición de los factores de crecimiento neurítico mediados por mielina que les mencionaba ahorita. NOGO, MP, son todas proteínas asociadas a mielina, oligodendrocitos y a neurocitos. ¿Qué va a ocurrir? El proceso de generación valeriana, y va a haber una inhibición de la diferenciación preoligodendroglial, es decir, va a haber un arresto a la capacidad que tiene el sistema nervioso para hacer una nueva mielinización del mismo tras su regeneración. ¿Por qué ocurre esto? Porque una vez se acumule el AMP cíclico en el espacio extracelular, se va a activar la vía del ROC, que va a activar al ROC. El ROC va a ser el switch maestro a partir del cual se va a inhibir la estabilización microtubular. Recordemos que los microtúbulos son estructuras de andamiaje del esqueleto citosólico, que tienen la capacidad de ser autoensamblables, es decir, el comportamiento natural de estas proteínas es ser autocatalíticas y como tal reconstruir el andamiaje de la célula. Cuando inhibimos esta estabilización, lo que va a ocurrir es que la acción va a dejar de crecer. ¿Por qué? Porque la membrana celular se va a estabilizar y va a ser completamente incapaz de recuperar su forma y su función usual. Ahora, hablemos de la clínica. Cuando hay lesión cefálico AC5 va a haber compromiso de la inervación diafragmática. Cuando hay por encima de T11 hay compromiso de la musculatura intercostal, y por encima de L1 vamos a tener compromiso de la musculatura abdominal. Todo eso que va a llevar que haya un compromiso grande de la ventilación, haciendo así que haya una retención de CO2, llevando a una hipercapnia, hipoxia por la pobre movilización de los volúmenes corrientes, y un pobre control de secreciones tanto por la disregulación simpática como la incapacidad de movilizar los mismos. Ahora, hablemos particularmente del choque espinal. Es un estado temporal de parálisis flácida postraumática con pérdida sensitiva, autonómica y refleja. En este artículo de 2004 se parte de la única clasificación que se tiene de este síndrome, que podemos dividir en cuatro momentos. Una fase aguda caracterizada por arreflexia e hiporreflexia, cuando hay pérdida de las vías de facilitación descendente, es decir, vías principalmente deferentes. En la fase secundaria, que es el primer mes, vamos a tener un retorno paulatino y muy débil de los reflejos profundos. Va a haber un proceso de denervación e de hipersensibilidad. Ahora, la tercera fase, que lleva 1 a 4 semanas,
va a ser soportada por el crecimiento axonal, es decir, va a haber una vez inhibido el proceso de inflamación, va a haber un proceso de reinervación que va a llevar a que finalmente en una fase de hiperreflexia vamos a tener una fase de inhibición del crecimiento axonal y el soporte del crecimiento somático, que va a llevar a la espasticidad y los elementos finales que caracterizan a la lesión espinal. Ahora, cuando tenemos una lesión por encima del L1 y L2 va a haber compromiso del detrusor y todo el aparato miccional, llevando a que tengamos una vejiga neurogénica, bien por rebosamiento, bien espástica, con pérdida del control de esfínteres y que va a requerir la instrumentación de la vía urinaria para su evacuación, generando así un factor de riesgo para las infecciones de recurrencia. Ahora, cuando hay compromiso cefálico T11, va a haber pérdida de la excitación neurogénica y va a haber preservación de la estimulación sexual refleja, es decir, la que ocurre directamente asociada con la estimulación del aparato sexual, con preservación de la capacidad del orgasmo. Mientras que cuando hay lesión en el cono medular, va a haber pérdida de la excitación refleja, pero va a haber preservación de la psicógena. Pues es algo que en el momento agudo no pareciese muy importante para el médico que está a cargo del paciente, pero pues un paciente que sobre todo joven, que va a ser en el grupo en el que principalmente ocurre esta patología, va a ser fundamental tener claro qué va a pasar con su vida sexual y reproductiva. Respecto al compromiso gastrointestinal, vamos a tener dos elementos principales: el hilio neurogénico por retención fecal, pérdida de la inervación y el pérdida del tono locomotor de la vía gastrointestinal, llevando a una constipación crónica y de difícil manejo. Ahora, otro elemento clínico fundamental es el shock neurogénico. Se define como la pérdida de la función simpática por una lesión del mismo caudal AT6. Se va a caracterizar por tres elementos: la hipotensión, la bradicardia y una presión de pulso amplia, recordando que la presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una pérdida súbita del tono simpático, generando que haya un predominio del tono parasimpático. Se va a comportar como un shock distributivo, es decir, va a haber una vasodilatación arteriolar generalizada, llevando a que el paciente esté hipotenso, a que haya un gasto cardíaco bajo, y eso va a llevar a el aumento en la presión de pulso. ¿Cómo vamos a encontrar al paciente bradicárdico hipotenso con extremidades calientes y rubicundas? Que es lo que intentamos explicar aquí con esta imagen. Lesión simpática, pérdida de la regulación y del tono simpático y una respuesta parasimpática no contrarregulada. Ahora, hablemos particularmente de los síndromes medulares. Como les mencionaba al principio, vamos a tener una columna dorsal que se va a encargar de las aferencias del tacto fino y la propiocepción. El tracto espinotalámico lateral, que se va a encargar de la aferencia de la sensación dolorosa y de la temperatura. El tracto espinotalámico ventral, que se encarga de la sensación de piquiña, y los tractos eferentes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando hay lesión particularmente de la columna cervical, en un paciente que de por sí ya tiene un canal cervical estrecho, vamos a encontrar que ocurre un síndrome medular central. Se caracteriza por un mecanismo traumático de hiperflexión o extensión, generalmente en pacientes geriátricos y en pacientes que ya tienen un canal estrecho. Este es el síndrome traumático medular más común de todos. ¿Qué vamos a encontrar? Que hay un predominio de la pérdida motora de los miembros superiores por sobre los inferiores y va a haber preservación de la función sacra. Bueno, respecto al manejo vamos a hablar más adelante porque estas guías ya están desactualizadas. Hablemos del síndrome de Brown-Séquard o el síndrome de misección medular, que se caracteriza, según estas guías, por lesiones principalmente por proyectil de arma de fuego, secundario por las heridas por arma cortopunzante. ¿Qué vamos a tener? Una pérdida ipsilateral, perdón, de la función motriz y de la propiocepción, con pérdida contralateral de la sensibilidad y el tacto fino. Ahora hablemos del síndrome medular posterior en el que hay pérdida completa de las aferencias propioceptivas y del tacto grueso. Este es el menos común de todos los signos, de todos los síndromes, perdón, según la literatura. Y finalmente vamos a tener el síndrome medular anterior, caracterizado por la lesión de los 2/3 anteriores, generalmente por una etiología principalmente isquémica. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber una pérdida, pues, sobre todo motora, y preservación de la sensibilidad propioceptiva y pérdida de la sensación de la temperatura y del dolor. Este es el que tiene peor pronóstico de todos debido a que su etiología es predominantemente vascular, como hablábamos ahorita. Brevemente mencionemos el síndrome de cono medular, caracterizado por la lesión del origen de las raíces sacras a nivel de L1. Se va a caracterizar por disfunción del control de esfínteres y de la función sexual con la reflexia de este nivel.
y función bulbocavernosa y motriz normal de los miembros inferiores. Esta es una emergencia neuroquirúrgica que va a requerir descompresión inmediata, y esto respecto al uso del gangliosio M1 y reinternamiento vesical ya está reevaluado y lo vamos a mencionar más adelante. Por último, dentro de los síndromes medulares está el síndrome de Caudequina, en el que hay lesión de las raíces espinales inferiores a L2 asociado a trauma de los pilares posteriores, perdón, del cuerpo vertebral, fracturas pélvicas y hernias discales traumáticas. ¿En qué vamos a encontrar en estos pacientes? Flacidez y pérdida de la fuerza de los miembros inferiores con preservación de la función de los esfínteres y ausencia del reflejo bulbocavernoso. Ahora, pasemos al diagnóstico. Las imágenes diagnósticas juegan un rol fundamental. La modalidad de elección, por supuesto, va a ser la tomografía computarizada simple, y en ausencia de esa se debe realizar una radiografía AP lateral y odontoidea y realizar tan pronto se disponga una tomografía. Las imágenes diagnósticas también tiene lugar la resonancia, principalmente la secuencia STIR. Debe realizarse en menos de 48 horas porque es útil para detectar lesiones en el 6% de los falsos negativos de la tomografía. Además, el STIR permite evaluar las lesiones ligamentarias y establece pronóstico, como sabemos más adelante. Respecto a la indicación de la imagen, vamos a tener protocolos como el Nexus. El Nexus es un protocolo que permite evaluar en los pacientes de bajo riesgo de lesión cervical espinal en los cuales se puede prescindir el uso de TAC. Se ha demostrado que su sensibilidad es altísima y su valor predictivo negativo también es altísimo, de manera tal que descarta con mucha seguridad y precisión el uso del TAC en estos pacientes. ¿Qué criterios? No logra la palpación de la línea media posterior, que un paciente que no esté intoxicado, que tenga un estatus mental normal o que el Glasgow esté en 15, que no presente otra herida dolorosa que distraiga al paciente durante el examen físico y que durante el examen no encontremos ningún déficit asociado. Otro elemento a tener en cuenta es el C-Spine Rule canadiense, con una sensibilidad altísima, pero con una especificidad más bien pobre. Esto clasifica al paciente según la ocurrencia de factores de riesgo. Hablemos primero de los factores de riesgo alto, que puede ser cualquiera de los siguientes: mayor a 65 años, un mecanismo peligroso. ¿Cómo se define un mecanismo peligroso? Que haya expulsión del vehículo, que haya expulsión de un vehículo en movimiento, que sea un peatón arrollado por un vehículo que se mueva más de 45 millas por hora, o que haya muerte de uno de los pasajeros del vehículo. Y por último, que haya parestesias en extremidades, como uno de los mayores factores de riesgo. De no presentar ninguno, usted puede pasar a evaluar los factores de bajo riesgo, que son cualquiera de los siguientes. Que sea estrellado por un único extremo de un vehículo en movimiento, que esté sentado durante el trauma, que tenga capacidad de ambular en cualquier momento, que haya dolor inmediato o posteriormente en la región cervical, y que no haya dolor a la palpación de la misma. Si hay uno si hay uno de los siguientes, usted puede pasar al siguiente ítem, que es la evaluación de la capacidad rotativa del cuello, que es la capacidad de mover el cuello 45 grados a la izquierda y a la derecha. Si logramos seguir todo este algoritmo y llegamos a esta parte, podemos prescindir de la realización de la imagen diagnóstica. Ahora, si en los factores de alto riesgo tenemos por lo menos uno, hay que hacer imágenes. Si tenemos un factor, si no tenemos ninguno de los factores de riesgo, entonces el paciente no estaba en bajo riesgo, tenemos que también realizar radiografía. Y si el paciente es incapaz de realizar la rotación, también tenemos que realizar la radiografía. Bueno, ahora hablemos del BASIC. El BASIC es una escala imagenológica en resonancia que permite predecir con exactitud la relación de la magnitud del daño documentado en resonancia con el pronóstico clínico del paciente. Entonces, el BASIC va a tener 5 categorías de 0 a 4. En la 0 vamos a encontrar que no hay alteración apreciable de la intensidad de la señal intramedular. En el 1, una hiperintensidad en T2 confinada a la sustancia gris central, un BASIC 2, que es una hiperintensidad en T2 que se extiende más allá de lo esperado en la sustancia gris, y el BASIC 3, que tiene una lesión hiperintensidad en T2 que abarca todo el componente transversal de la médula espinal. Y por último, el más severo es el BASIC 4, que es el grado 3, con unas hipointensidades focales en T2 que son consistentes con macrohemorragias al interior del cordón espinal. ¿Por qué es útil el BASIC? Porque en este estudio se demostró que la correlación del BASIC respecto al ASIA de ingreso comparado con el del final es consistente, es decir, los pacientes que tuvieron un BASIC 4 arrancaron en un ASIA y terminaron en un ASIA, mientras que aquellos, la mayoría que al ingreso estuvieron en un ASIA-E, terminaron asimismo en un ASIA-E. Aquí tenemos una relación prácticamente lineal al comparar
la clasificación de lesión de ASIA y el BASIC. Entre mejor sea el BASIC, mejor va a ser el ASIA. Ahora, hablemos particularmente del Asia. Respecto a sus generalidades, antes de empezar a hablar como tal, tenemos que partir del hecho que hay unas raíces cervicales que van a ser nominales según el segmento vertebral subyacente. En el caso de las raíces lumbares, su nominación va a ser dada por la vértebra suprayacente. Para el caso de C1 y las raíces coxígeas no vamos a tener una representación clínica. Y esto todo está dentro del marco del sistema de estándares internacionales para la clasificación neurológica de la lesión espinal aguda. Recordemos que un dermatoma es el área de piel inervada por los axones sensitivos de una única raíz espinal, mientras que un miotoma corresponde a la colección de fibras espinales inervados por los axones motores de una raíz espinal. Aquí ejemplificamos el néter de los dermatomas. El ASIA establece un nivel sensitivo como aquel dermatoma más caudal con inervación normal para el tacto suave y discriminación actil, lo que ellos hablan del pinprick, en cada lado del cuerpo, es decir, para cada uno de los 28 dermatomas, estableciendo puntajes aislados para sensitivo del lado derecho y del lado izquierdo. Respecto al nivel motor, vamos a tener que es el nivel de acción muscular más caudal con función antigravitacional, es decir, que tengan un score motor mayor a 3, mayor o igual a 3 en cada lado del cuerpo para cada uno de los 10 miotomas. También lo vamos a separar si es del lado derecho o si es del lado izquierdo. Finalmente vamos a hablar del nivel de lesión neurológica. Es aquel segmento espinal más caudal con función sensitiva normal y función muscular antigravitacional, o sea 3, a partir del cual la función cefálica motora va a estar conservada para ambos lados del cuerpo. Es decir, va a ser el más rostral de todos los niveles, tanto sensitivo como motor, para ambos lados del cuerpo. Entonces, vamos a evaluar el score sensitivo de la siguiente manera. Vamos a evaluar las dos modalidades sensitivas en los 28 dermatomas para cada lado del cuerpo, es decir, vamos a tener un score máximo de 112. Y el score motor se va a calcular a partir de la sumatoria de la clasificación de la fuerza de cada uno de los 5 grupos musculares de las 4 extremidades, teniendo un máximo de 25 para cada extremidad con un total de 100. Recordemos cómo se valora la función sensitiva. 0 si está ausente, 1 si está alterada, tanto si está aumentada como si está disminuida, y 2 si es normal. NT va a ser en los casos en los que la sensibilidad no es evaluable, por ejemplo, un paciente con una amputación o un paciente que tenga una inmovilización yesada en el cual no se puede acceder al dermatoma para el examen. Y la clasificación de la función motora. 0, total parálisis. 1, contracción visible o palpable. 2, movimiento activo en un plano con la eliminación de la gravedad. 3, movimiento activo contra gravedad. 4, movimiento activo contra gravedad y vence una resistencia moderada. Y el 5, que es un paciente que vence resistencia completamente. El 5 asterisco se reserva para aquellos casos en los que si hay un factor ajeno que se pudiese solucionar, por ejemplo dolor, por ejemplo sangrado, por ejemplo inestabilidad, permitiría valer una fuerza como normal. Y NTA es para lo mismo, el paciente que está inmovilizado, que tiene una amputación en el cual no podemos evaluar la fuerza motriz. Ahora, un elemento clave para entender el ASIA es el concepto de preservación sacra. ¿En qué consiste? La preservación sacra va a tener dos componentes, un sensitivo y uno motor. El sensitivo corresponde a la preservación de la sensibilidad en la unión anocutánea, que va a corresponder a los dermatomas S4 y S5, y la presión anal profunda, de la que vamos a hablar más adelante. Respecto a la función motora, vamos a evaluar en la preservación sacra la contracción anal voluntaria. ¿Por qué es clave este concepto? Porque a partir de él se va a hacer la diferencia entre una lesión espinal completa de una incompleta. Ahora, antes de pasar a la evaluación del ASIA, miremos, estas son las pautas de AO Spine respecto a cómo se deben evaluar cada uno de los miotomas, recordando que C5 es para la flexión del codo, C6 para la extensión de muñeca, C7 para la extensión del codo, C8 para la flexión de los dedos y T1 para la abducción de los dedos. En los miembros inferiores vamos a evaluar L2 mediante la flexión de la cadera, L3 mediante la extensión de la rodilla, L4 con la dorsiflexión del tobillo y L5 con la extensión del grueso artejo. S1 finalmente con la plantiflexión del tobillo. Ahora, la contracción anal voluntaria cuando estamos evaluando el sacral sparing consiste en, durante la realización de un tacto rectal, pedirle al paciente que realice una contracción anal voluntaria que debe ser palpable. Si está presente, hablamos de que existe efectivamente una contracción anal voluntaria. Y la preservación sensitiva se da mediante el test de pinprick en los dermatomas de S4 y S5. Ahora, ¿qué otras consideraciones es importante hacer al momento de evaluar el ASIA? Primero, que hay miotomas que no son clínicamente evaluables, como son aquellos entre C1, C4, T12 y L1 y S2 y S5.
en los cuales el nivel motor se va a presumir igual al sensitivo en el caso que la función motora suprayacente sea normal, pues que siempre va a ser un requisito al interior del ASI. Entonces, para la clasificación vamos a partir del primer paso. Entonces, vamos a determinar los niveles sensitivos para cada lado del cuerpo, izquierdo y derecho, como lo definimos anteriormente. Una vez hecha la evaluación sensitiva, pasamos a hacer la evaluación motora. ¿Cómo se va a definir? Como hablamos ahorita, aquella con la función antigravitacional, es decir, fuerza por lo menos de 3 para cada uno de los 10 dermatomas evaluables. Perdón, de los 10 dermatomas evaluables. Ahora, una vez evaluados estos dos, vamos a evaluar cuál es el nivel de lesión neurológica. Recordemos que es el nivel más caudal de preservación sensitiva y motora con función caudal a esta conservada. Ahora, una vez hemos evaluado el nivel de lesión neurológica, tenemos que determinar si la lesión es completa o es incompleta. Si una vez hecha la evaluación del sacral sparing, tenemos que no hay contracción anal voluntaria y ni el score en S4 y S5 es cero, no hay presión anal profunda, no, pues vamos a determinar así que la lesión es completa. Si cualquiera de estos requisitos se incumple, vamos a pasar al siguiente paso del algoritmo, que es la lesión incompleta, es decir, del ASIA B en adelante. ¿Determinamos que el ASIA es completo? No, pasamos aquí al siguiente ítem. Si es completo, pues de una vez el algoritmo termina y tenemos que la clasificación es una sola. José Luis, quedan 10 Dígame. minutos de tiempo gratuito. Entonces, Uy, valdría. pero bueno, saltemos esto el Asia, bueno, el pronóstico, eso es lo realmente interesante. El Asia es útil porque determina que es capaz, determina la ambulación a los 6 a los 12 meses. Vamos a tener que la es del tan solo 3,7%, mientras que el DLE va a ser del 100%. El tratamiento, pues las estrategias de inmovilización, una tabla rígida, un collar cervical, bloques laterales y bandas para la fijación. El manejo de la vía aérea es fundamental, está muy rebatido en la intubación extrahospitalaria y hay que tener en cuenta que la principal causa de morbilidad y mortalidad en la fase aguda va a ser principalmente respiratorio. Bueno, esto lo podemos prescindir. Respecto al manejo cardiovascular, es importante tener unas metas de presión arterial media mayor, 85 milímetros de mercurio durante 7 días. De resto, los parámetros hemodinámicos tienen que mantenerse en rangos de normalidad. Respecto al vasopresor de elección, tenemos que tener en cuenta que si la lesión es torácica alta y cervical, vamos a tener clínicamente predominio de hipotensión y bradicardia, de manera tal que unos agonistas alfa y betamiméticos como la nora y la dopamina nos van a ser útiles. Mientras que en las lesiones torácicas bajas como la hipotensión, que va a ser la manifestación clínica predominante, el vasopresor útil va a ser la fenilefrina. En 70% de los pacientes vamos a tener manifestaciones cardiovasculares como rash cutáneo, rubicundez facial, sensación de hot flashes y palpitaciones en el pecho. Bueno, enfoquémonos en el manejo médico que va a tener el objetivo principal de prevenir las lesiones secundarias porque la lesión primaria, pues como ya hablamos antes, es irreversible. Vamos a hablar de medidas neuroprotectoras o neuroregeneradoras. Hablemos principalmente de los corticoides, puntualmente la metilprednisolona, que es el único fármaco con estudios de fase 3. Hablemos del NACIS 1 del año 84 que comparó regímenes de bajas dosis con altas dosis de metilprednisolona, encontrando que no había mejoría, pero que las altas dosis se asociaban a complicaciones gastrointestinales, TEP, muerte y sepsis. En el NACIS 2 vamos a tener la comparación de la metilprednisolona en altas dosis versus la naloxona versus placebo con una temporalidad de 24 horas, encontrando que no hay un beneficio en realidad. Va a ser simplemente muy discreto que la administración de metilprednisolona en las primeras 8 horas va a llevar una recuperación motora de 5 puntos en los primeros 6 meses. Por último, el NACIS 3 que compara la metilprednisolona con el mesilato de tirilasat, vamos a encontrar que en realidad no hay diferencias en los desenlaces. Sin embargo, en el grupo de metilprednisolona, cuando se administra en las primeras 3 horas, hay mejores desenlaces motores por 4 puntos, pues muy discretamente en el score motor. Hay una revisión de Cochrane que dice que en realidad la administración de corticoides debe ser utilizada en las primeras 8 horas y a dosis de 30 miligramos kilo durante 15 minutos seguido por una infusión continua. No recomienda la infusión durante más de 48 horas porque consideran que el riesgo de complicaciones son inaceptables. Bueno, aquí las estrategias de manejo médico, los vasopresores que ya hablamos, los NACIs. Hay múltiples intervenciones que se han intentado aplicar con resultados inconsistentes y muy pobres beneficios reales para el paciente. Útil únicamente, lo que se encontró inicialmente fue el gangliosio GM1, que encontró que había mejoría en el Asia. Sin embargo, este es un medicamento cuyos estudios se han descontinuado porque sus resultados son pues, inconsistentes y además son estudios exageradamente costosos. El principal motivo por el que no se han podido llevar a cabo son los costos.
Respecto a las complicaciones postraumáticas, vamos a tener la siringomelia, que es la más común, una incidencia del 3% de todos los casos de trauma, en el que se va a formar una cavidad con contenido líquido con extensión longitudinal y va a causar mielopatía a largo plazo. Se origina por una válvula unidireccional que lleva a la acumulación intersticial de líquido cefalorraquídeo. La artropatía neuropática, la espasticidad, la disreflexia autonómica, las complicaciones asociadas a la pérdida del tono simpático, y la clasificación neurogénica heterotópica por la inmovilidad permanente y las articulaciones de Charcot, que va a llevar que va a facilitar la deposición de calcio y sus metabolitos en el interior de articulaciones grandes. Bueno, vamos a tener también el dolor neuropático. Hablemos particularmente de las intervenciones quirúrgicas. Y está establecido que la descompresión quirúrgica temprana, es decir, en 24 horas, es la que mejor se asocia a cambios en el ASIA cuando se realiza de manera temprana. En eso consistió este estudio del Estasis, que se encontró que al evaluar qué cambio tuvo el ASIA a los 6 meses, cuando la cirugía fue temprana, al comparada respecto tarde, hubo cambio de 2 niveles, es decir, por ejemplo, si estaba en un A pasó a un C, y si aquí, por ejemplo, en 3 estaba en A pasó a un D. Es decir, entre más temprano se operen estos pacientes, la posibilidad de que recuperen va a ser mejor. Ahora, bueno, para las indicaciones quirúrgicas es importante tener en cuenta clasificaciones como el CLICS, ¿no? Pues no tenemos tiempo para profundizar en eso, y me interesa más profundizar respecto a lo que dicen las guías. La guía NICE se enfoca mucho en el manejo prehospitalario, está enfocada muy a médico general, dice aplique básicamente lo que ya hemos hablado, el canadiense C-Spine Rule, y realiza las imágenes diagnósticas acorde a esta guía. Hablemos de la AO Spine. Esta guía es muy interesante porque ellos hacen sus propias revisiones sistemáticas a partir de las cuales plantean sus propias recomendaciones. Entonces, ¿qué dicen ellos respecto a la descompresión quirúrgica? Que entre más temprano se hace, mejores resultados tiene, teniendo en cuenta que el umbral de tiempo va a ser de 24 horas. Respecto al uso de metilprednisolona, ellos son congruentes con la revisión de Cochrane. Dice que la dosis ideal tiene que ser la que ellos plantean y debe realizarse en un bolo a realizar dentro de las 8 primeras horas de trauma y sostenido únicamente durante las primeras 24 horas. Ahora, recomienda la tromboprofilaxis temprana porque se ha asociado, temprana, es decir, las primeras 72 horas, porque disminuye mortalidad asociada a TEP y a trombosis de miembros inferiores, y el uso de resonancia, que dicen que debe realizarse resonancia prioritariamente para todo paciente porque se ha demostrado que su uso para el planeamiento quirúrgico mejora los desenlaces. ¿Qué más? Respecto al uso de rehabilitación, bueno, dicen que la rehabilitación entre más temprana, mejor les va. Y esta, por último, son las guías de neurosurgery. Estas son guías del año pasado. Son una guía que tiene 21 ítems y pues se evalúa puntualmente cada tipo de lesión de la columna cervical. Estas guías son únicas y exclusivamente de trauma raquimedular cervical. Bueno, respecto a las recomendaciones de inmovilización prehospitalaria, que son consistentes con lo que ya hemos hablado, ellos hablan que la inmovilización debe realizarse en un neutro, entre comillas, definido como 12 grados de extensión cervical con la cabeza sobre la línea media. Para la valoración, ellos están de acuerdo que la escala a utilizar es el ASIA y que para la medida de la funcionalidad lo que debe realizarse es el Spinal Cord Independent Measure, que es el mismo que se utilizó para evaluar los desenlaces en el NACIS 3. Respecto a la valoración radiológica, ellos dicen que si tenemos un paciente asintomático que está despierto, que está colaborador, es decir, que en resumidas cuentas cumple todos los criterios de bajo riesgo para un Canadian CT Spine Rule, no debemos hacer imágenes. Sin embargo, si se cumple cualquiera de estos criterios, la imagen de elección va a ser la tomografía y que para el planeamiento quirúrgico la imagen de recomendación debe ser la resonancia. Ahora, para el manejo cardiovascular, ellos son consistentes que debe ser perseguir una meta de presión arterial media durante una semana de por lo menos 90 milímetros de mercurio y el uso de vasopresores, según habíamos mencionado ahorita, si el nivel es cervical bajo o torácico alto. Bueno, ellos hablan de la clasificación de todo el sistema del sistema de lesión cervical subaxial y dicen que es el que debemos utilizar. Y también hablan de esta clasificación, es el CISSS. ¿En qué consiste? El Cervical Spine Injury Severity Score. Lo que hace es valorar de 1 a 5 cada uno de los 4 pilares como los tenemos aquí, anterior, derecho, izquierdo y posterior. Y si el puntaje es mayor a 7, se considera que es orientativo de un manejo quirúrgico. Bueno, para el manejo del síndrome medular traumático agudo central, ellos dicen que el manejo es principalmente conservador con todas las medidas de soporte que ya hemos hablado y que si es posible la reducción o dislocación de fracturas en las primeras 24 horas debe hacerse. Bueno, pediátrico podemos profundizar después. Hablemos sí, ahora también podemos hablar después. ¿Qué ocurre con el manejo de lesiones de las arterias vertebrales? La herramienta diagnóstica de recomendación es la angiotomografía por TAC.
y no recomiendan el uso de anticoagulación en estos casos. Son consistentes. Las recomendaciones de tromboprofilaxis debe realizarse en las primeras 72 horas con heparinas de bajo peso, heparinas no fraccionadas, perdón, y no se debe hacer el ajuste por dosis, sino debe hacer con una dosis estándar para todos. Bueno, ya que me queda solo un minuto, entonces para concluir, recordar que la mejor estrategia para el manejo del trauma raquimedular es su prevención. Las opciones terapéuticas previenen formas de daño secundario, el primario es irreversible. El rol de los corticoides sigue siendo controversial, aunque ya tenemos dos guías que son consistentes respecto a cómo debe ser su manejo en las primeras 8 horas, las dosis establecidas y una infusión únicamente por 24 horas. La descompresión debe ser temprana, debe ser rápida en las primeras 24 horas. La tromboprofilaxis debe iniciarse antes de las 72 horas porque disminuye mortalidad. Las guías de manejo son actuales, tienen resultados congruentes entre sí. Y respecto a las tecnologías futuras, tenemos que son numerosas, pero tienen resultados poco efectivos y que tienen una intervariabilidad interestudios que es pues, demasiado alta para ser considerada útil en un contexto clínico. Pues era una presentación mucho más larga de lo que teníamos planeado.